Pasamos a enfermedad renal crónica. Aquí es más fácil, ya sabemos que el diagnóstico de enfermedad renal crónica se establece en base a la tasa de filtrado, ¿no? Disminuida por más de 3 meses. Puede haber hipertensión, podría haber albuminuria, podría haber alteración ecográfica, ¿no? Pero, ¿qué nos va a dar el diagnóstico? La disminución de la tasa de filtrado de 3 meses, idealmente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos enfermedad renal crónica? ¿No? Disminución de la tasa por más de 3 meses. Ya eso ya quedó claro. Los estadios de enfermedad renal crónica, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, ¿no? Entonces, en el estadio 1, más de 90, estamos hablando de tasa de filtrado glomerular, ¿no? ¿Y cómo hemos sacado eso con la depuración del creatinina? ¿Con qué fórmula? De comprobado, ¿no? Estadio 2, de 90 a 60, estadio 3, de 60 a 45, 3A, 45B, perdón, 3B de 45 a 30, de 30 a 15 y menos de 15. ¿Dónde se encuentra la mayoría de pacientes? Aquí, en el estadio 3. Entonces ya saben que en enfermedad renal crónica puede haber metabólica, alteraciones cerebrales, en este caso por uremia, ¿no? Encefalopatía urémica, a nivel cardiovascular puede haber hipertensión, a nivel digestivo, gastropatía urémica por edema de la mucosa intestinal, a nivel endocrinológico puede llevar más que hiperglicemias, hipoglicemias, ¿no? Alteración en fosfato, calcio y hueso, que es la osteodistrofia renal, ¿no? Que está enmarcada por varias patologías, donde está osteitis fibrosa quística, osteoporosis, osteomalacia o osteosclerosis, ¿ya? Estas son todas las patologías que podría darte esta osteodistrofia renal por una inadecuada activación de la vitamina D. Luego, restricción en agua y sal, ¿no? Perdón, sobrecarga de agua y de sal a nivel hematológico, anemia hemocítica normocrómica, hipercalemia, J de juntos porque van a elevar la creatinina. Y a nivel de la piel, hay un signo muy importante a nivel de la piel que se denomina escarcha urémica, ¿ya? Ese signo es muy importante, es muy específico en la enfermedad renal crónica, es como si tuvieran la piel brillando, ¿no? Pero sin embargo, no es algo muy frecuente de ver, pero cuando lo ven, es de hecho casi patognomónico de esos pacientes. Ahora, eso también ha sido preguntado, ¿ya? Cuando pacientes tienen una tasa de filtrado de menos de 60, pueden tener misturia e incremento del PTH. Cuando tienen menos de 30, ya hay anemia y acidosis, con menos de 15 ya empieza a haber uremia, y con menos de 10 ya hay incremento del potasio, que finalmente puede llevar hipercalemias, mayor sobrecarga hídrica, ¿no? Y aquí básicamente tienes que manejarlo con diuréticos, ¿no? Entonces, para la PTH quedarás, ¿no? Para el hiperparathyroidismo secundario o esa deficiencia en la activación de vitamina D, ¿no? Puedes dar calcio, ¿no? Puedes dar esterogelantes. El aumento tienes que bajar, eso sí, tienes que bajar la dieta en cuanto al fósforo, restricción la dieta en fósforo, disminución de calcio y vitamina D, ¿no? Entonces, para eso tendrán que dar calcio, vitamina D. Para la anemia, das eritropoyetina, y ya saben por qué dar hierro, por qué dar B9 y por qué dar B12, ¿no? Es porque les dije que la única causa de anemia no es por deficiencia de eritropoyetina, sino que al final termina siendo una anemia carencial. Y para acidosis, darán bicarbonato cuando tu bicarbonato ya baja menos de 15, ¿no? Entonces, ya saben cuáles son sus criterios de diálisis de emergencia, y por cultura general también deben saber, ¿no? Que hay dos tipos de terapia dialítica. Los tipos de terapia dialítica pueden ser conectados a una máquina, a la cual denominaremos hemodiálisis, y a la otra, que es diálisis peritoneal, ¿ya? Entonces, estos dos tipos de terapia, en verdad, va a depender cuándo elegir una o cuándo elegir otra, va a depender del paciente. Normalmente cuando el paciente está cuando el paciente va a entrar a diálisis de emergencia, optamos por esta terapia, porque es más fácil, ¿no? Porque para eso tenemos que programar las áreas, uno lo hace de manera percutánea, pero en verdad, para emergencia utilizamos la hemodiálisis. Y la hemodiálisis es conectar una máquina al paciente, ¿no? Y al paciente se le conecta por medio de dos formas, ¿no? Puede ser por medio de una fístula o por medio de un catéter. Entonces, las fístulas las hacen los cardiovasculares, y los cardiovasculares, para hacer una fístula, fuera de programar, lo que no demora mucho, es que la fístula madure, ¿no? Y esta fístula tarda en madurar por lo menos 1 a 3 meses. En el mejor de los casos, un mes, ¿ya? Pero no es que hagan la fístula y pueda dializar de manera inmediata, no. Demora en madurar, ¿no? En cicatrizar y en que funcione la fístula. Entonces, optamos por los catéteres, que son catéteres venosos centrales de lúmenes bastante gruesos, los cuales los colocamos, eso sí los colocamos nosotros, ya sea en el cuello o ya sea a nivel femoral, ¿ya? ¿De qué depende que elijamos el cuellito o la zona femoral? Bueno, va a depender de qué cuál sea el mejor acceso para el paciente. Pues no es un paciente que, por ejemplo, está con sobrecarga hídrica, congestionado, ¿no? No puede echarse, no le puedo poner pues en el cuellito, porque para eso voy a necesitar que esté echado, no va a tolerar de cúbito, tener que ponerle en la piernita, ¿no? Entonces, es así como se conectan esos pacientes a la máquina. Y la hemodiálisis, pues, es un tema muy aparte de especialidad, en el cual ustedes podrán ¿no? Podrán realizar la función del riñón mediante esta máquina. Dice, ante una emergencia dialítica, si no tiene la fístula, se accede por catéter en el cuello o en el fémur, ¿ya? Eso, como les digo, depende de cómo es el paciente. Normalmente, el primer acceso que nosotros buscamos es el cuello, ¿ya? Es el cuello porque, en teoría, tiene menores complicaciones, ¿ya? Sin embargo, cuando el paciente no tolera, pues, el decúbito, que es la mayoría de veces, porque realmente cuando nos llaman a diálisis de emergencia, el paciente puede tener hipercalemia y acidosis, tiene sobrecarga hídrica. Si tiene sobrecarga hídrica, el paciente, pues, ya tiene, no probablemente agua en los pulmones. Entonces, si tú lo echas a ese paciente, se va a congestionar más. Entonces, esos pacientes tienen que estar sentaditos. De modo que el único acceso que nos quedaría sería el femoral, ¿no? Entonces, ponemos en el fémur, ¿no? A nivel femoral, hasta que el paciente pueda tolerar mejor, ¿no? Echarse, y una vez que ya pueda tolerar de cúbito, le ponemos en el cuello. ¿Por qué? Porque para ponerles en el cuellito necesitamos que el paciente esté en el cúbito dorsal, o sea, está completamente echado, ¿ya? Entonces, de qué depende que escojan un acceso o el otro, va a depender, pues, de qué tan complicado es el paciente. Pero eso no viene al caso ahora, vamos a contar con la clase. Pero como les digo, estas son las dos terapias, formas de terapia dialítica, ¿ya? También que lo conozcan. Y la otra es diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal, chicos, lo utilizamos generalmente en pacientes jóvenes, ¿ya? O pacientes, también pueden ser pacientes adultos, incluso adultos mayores, pero tienen que tener ciertas condiciones. Una de ellas, y muy importante, como ven acá, es un catéter, ¿no? A ver, explicar cómo es un catéter que se inserta en la cavidad peritoneal, ¿ya? Un catéter es como un tubito, ¿no? Se inserta en la cavidad peritoneal, ¿no? Aquí a nivel abdominal. Y una vez que es insertado en cavidad peritoneal, vamos a poner por aquí un líquido, ¿ya? Que es un fluido dentro de la cavidad que va a actuar como dializador. Entonces, este líquido va a ser el intercambio de los iones, ¿no? Y va a utilizar en realidad a este catéter como una membrana semipermeable. De modo que
todo lo que se filtre pasará por el tubito y es así como se realiza la ultrafiltración en estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo bueno de la diálisis peritoneal? Que no necesitan ir a un centro de diálisis o un hospital todos los días, o perdón, interdial, ¿no? Porque esos pacientes de hemodiálisis tienen que ir 3 veces por semana. Sin embargo, los de diálisis peritoneal lo pueden hacer en su casa, ¿no? Y lo hacen generalmente de noche. Entonces, los pacientes jóvenes, ¿no? Trabajan en el día, en sus actividades normales, y en la noche dializan. Ellos mismos se hacen el recambio de estos catéteres, o sea, ¿no? Ese recambio de líquido, o lo pueden hacer una máquina que le llaman cicladora. Entonces, o lo hacen una máquina, ¿no? Que ellos saben cómo conectarla, o lo hacen ellos manualmente. Pero como ustedes ven, es un tubito que va dentro de la cavidad peritoneal, tiene riesgos, ¿no? ¿Y cuál sería la principal complicación de esta? Son las infecciones, ¿ya? Eso también creo que se ha venido en una pregunta de examen. ¿Cuál sería el primer microorganismo o el más frecuentemente asociado a infecciones de catéter peritoneal, por diálisis peritoneal? Estafilococo, ¿no? Coagulasa, negativo, muy bien, ¿ya? Entonces, esa sería una de las complicaciones de los pacientes que van a hacer diálisis peritoneal. Entonces, bueno, eso sería todo en cuanto a insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica. En cuanto al manejo, chicos, de enfermedad renal crónica, en verdad, hasta que antes que llegue a diálisis, incluso ya en diálisis, lo que ustedes que tienen que hacer con esos pacientes es manejar todas sus comorbilidades. Si es hipertenso, un adecuado manejo de la presión arterial. Acuérdense, tasas de filtrado en menos de 30 no pueden utilizar ni tiacidas y tampoco pueden usar IECA, ¿ya? Eso sí que les queda menos para el examen. Luego, tienen que manejar si hubiera dislipidemia, ¿no? Dar sus lipomiantes, ¿no? Luego, si tuviera pacientes trastornos ácido-base, igual manejar, ya saben cómo manejar pacientes metabólicas, sus hiperkalemias, sus hiponatremias, todo un conjunto de esos síntomas que ustedes ya saben cómo manejar, ¿no? Ahora tienen que cuidar mucho su dieta, ¿no? Restricción hídrica. Es un paciente que ya está orinando poco, ¿no? A medida que avanza el estadio de enfermedad renal crónica, va a empezar a orinar menos, entonces hay que restringirle, si ustedes no podría tomar más de un litro de agua por día, más de 800 mililitros de agua por día, ¿no? El sodio tiene que ser menos de 2 gramos, el fósforo menos de 800, ¿no? Restringirles potasio, no comer plátano, no comer cítricos, no comer frutos secos, etcétera, ¿no? Entonces el manejo en verdad es multidisciplinario, ¿ya? Y ya saben, sobre todo a ustedes les va a servir las indicaciones de diálisis de emergencia, que es lo que manejamos, pues, o tenemos que nosotros saber para poder finalmente llamar a interconsultar a un nefrólogo para que pueda salvar la vida al paciente.